Bien, bien, como les decía, amados hermanos, vamos a comenzar entonces la introducción al libro de Filipenses. Por favor, puedan ustedes tener su Biblia abierta para cuando se citen los versículos bíblicos, usted los pueda buscar y cerciorarse de lo que estamos hablando en esta noche. Y antes de comenzar, quiero citar algunas palabras de un gran pastor y maestro bíblico, Samuel Pérez Millo, dice con respecto a el libro de Filipenses, él dice: la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses es una de las admirables joyas de la literatura bíblica del Nuevo Testamento. Maravilloso. Es una joya en medio de 66 libros que sin embargo son una joya real, pero el apóstol Pablo en este libro, amados hermanos, habla conforme a lo que el hombre vive cotidianamente. Hay desánimo, hay pérdida de gozo, hay problemas, hay dificultades. Y el apóstol Pablo escribe desde una cárcel con tanto gozo, con tanta alegría ante la dificultad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. William Hendrickson, él dice: la búsqueda de la tranquilidad ha comenzado. ¿Y de qué manera? Los norteamericanos consumen toneladas de tranquilizantes para lograr la paz del espíritu. No solo recurren a las drogas, sino también a libros que sirven de sedantes. Algunos de estos se han convertido en bestsellers de la noche a la mañana y han alcanzado una tirada de cientos de miles de ejemplares en una sola edición. Sus lectores son estimulados con urgencia a lavarse el cerebro y así comenzar el nuevo día diciendo, como comúnmente nosotros escuchamos, amados hermanos: qué mañana tan estupenda, qué esposa o esposo maravilloso tengo, qué hermosos hijos tengo, y todo es como una vida de paz después de tanta tormenta, atrapados también por esta droga o estos tranquilizantes de paz. Pero si alguien desea, amados hermanos, saber cómo obtener la verdadera paz o tranquilidad del corazón y de la mente, debe acudir a esta epístola, a la epístola en la que está escrita a máxima expresión, Filipenses 4:7, la exaltación. Esta gema, amados hermanos, de este libro de 4 brillantes capítulos, Filipenses tiene 4 capítulos, nos habla de un hombre que ya ha encontrado la paz, un hombre que ya ha encontrado la felicidad, un hombre que ya ha encontrado la forma de vivir en medio de tanta tempestad. Este hombre ha descubierto el tesoro más apreciado de toda la vida. Ese es el hombre más feliz del mundo. Y lo hace desde una cárcel, esperando quizás su ejecución. Esas son las palabras de William Hendrickson con respecto al libro de Filipenses. Y el propósito, amados hermanos, del escritor no es quizás producir un compendio de enseñanza doctrinal teológica, sino que, amados hermanos, lo que ocurre en esta carta no es tampoco ordenar lo que ya estaba correctamente ordenado, como por ejemplo lo vemos en las cartas de Pablo escritas a Corinto, ¿no es cierto?, y a Gálatas con respecto a doctrina, sino que esta es una epístola, como así se llama, que nace de un corazón por una ofrenda recibida de parte de los hijos de la fe en la iglesia de Filipos. Amén. Sin embargo, amados hermanos, como corresponde a un escrito que es inspirado por Dios, contiene profundas verdades teológicas que no podemos dejar pasar por alto, como por ejemplo lo que decía nuestro hermano Pablo en el capítulo 2, la exaltación ¿de quién? De Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso se debe destacar porque habla sobre el vaciamiento del Hijo de Dios, habla de la humillación del Hijo de Dios, y es expresado aquí en Filipenses de una forma totalmente admirable, que debe ser admirada por cada uno de nosotros. Y esto se debe unir a las continuas exhortaciones que también en esta carta Pablo le hace a la iglesia de Filipos, ¿no es cierto? No tan solo le habla del amor de Cristo, sino que los exhorta, porque en la iglesia de Filipos estaban sucediendo cosas como en todas las iglesias. Entonces, amados hermanos, él, a través de estas exhortaciones y enseñanzas, orienta a la iglesia a una vida consecuente, a una vida de una forma espiritual, a que la iglesia
tenga una norma de vivir, una vida, una ética cristiana en base a la humillación, en base al sufrimiento de Jesucristo. El mundo, amados hermanos, está empeñado en buscar y en conseguir la paz. ¿Es así o no es así? Amén. Es así. El mundo está buscando, está tratando de conseguir la paz. Hermana Siria, ahí hay silla por si es que puede. El mundo está tratando de conseguir esa paz, tanto en el orden social como también en el orden personal. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de las personas que conocemos buscan en el mundo la forma de cómo superarse? La forma de cómo pasar una barrera, la forma de cómo adquirir algo que a ellos les dé gozo, les dé alegría, les dé paz y les dé tranquilidad. ¿No es así? Lo vemos cotidianamente en el mundo. La epístola, amados hermanos, ofrece desde la óptica divina, desde la óptica de Dios, el único modo de vivir la experiencia de la paz mediante una correcta relación con Dios. Es así. Y esto, amados hermanos, lo quiero dejar claro, no tiene que ver con las circunstancias externas que puedan rodear la vida de los creyentes. La paz y el gozo no son el resultado de bonanza y felicidad desde el exterior o de las cosas que vienen desde el exterior, sino de armonía y comunión con Dios en el interior, en el corazón. Y es esencialmente la acción libre del Espíritu de Dios, produciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, gozo y paz en el corazón cristiano, que trae, amados hermanos, como resultado un profundo contentamiento, cualquiera sea el tiempo, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea la circunstancia por la que el cristiano atraviesa en el mundo. Y hoy quiero dejar claro y establecer unos parámetros generales, amados hermanos, que permitan el análisis de este libro en el cual vamos a estar estudiando estos par de meses. Desprejuiciando el escrito, es necesario aproximarse al texto, amados hermanos, haciendo dos introducciones. Primero tenemos que entender, amados hermanos, esta introducción general en la cual donde vemos datos genéricos, datos históricos, datos del porqué de la ciudad, dónde estaba ubicada, a quién fue dirigida, ¿no es cierto? Y también en especial esta introducción especial en la que va, amados hermanos, a alumbrarnos quién fue el que la escribió, por qué la escribieron, qué estaba pasando en la iglesia de Filipo, por cual fue escrita. Amén. Entonces, empezando por lo que es la introducción general, vamos a irnos y quizás algunos se van a aburrir, pero es necesario, amados hermanos. Quizás usted va a encontrar aquí en lo que vamos a exponer ahora información histórica. Por ejemplo, Lidia. Ustedes saben quién fue Lidia, ¿no es cierto? ¿Sí? Fue una mujer que vendía púrpura, ¿no es cierto? Y esta mujer era de Filipos. Pero esta mujer vendía púrpura y su trabajo en la púrpura en la antigüedad requería, amados hermanos, mucho dinero o capital para poder vender túnica teñida de púrpura. Eso quiere decir que Lidia era de recursos. Entonces, todas estas cositas es importante, hermanos, antes de comenzar a entender el porqué del libro de Filipenses. Amén. En la ciudad de Filipos, el origen de la ciudad de Filipos estaba situada en la vía Egnatia o en la vía Ignacia, que estaba a 16 kilómetros, hermanos, al oeste de Macedonia, dentro del continente, en la cual esta ciudad fue fundada por el rey Filipo II. Aquí se van a acordar los hermanos que estuvieron y pusieron atención en la clase de historia cuando estuvieron en el colegio, o los jóvenes también. Filipo II era el padre de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. ¿Ya? Filipo fue convertida, amados hermanos, en colonia romana, dándose el nombre de colonia Julia Filipense. Ella era la gran puerta de entrada a Europa. Punto estratégico, Europa. Este lugar era una fortaleza, amados hermanos, natural, situada en una cadena montañosa que separaba Europa de Asia a oriente y a occidente. Esta ciudad era un centro estratégico, amados hermanos. Filipos también era una orgullosa colonia romana. Al hecho de, hermanos, de decir que era una colonia romana,
era famoso por ser Filipo, la ciudad de Filipo, como una Roma en miniatura. ¿Por qué? Y es interesante esto de cómo una ciudad se convertía en una colonia romana. Y esto se puede entender de dos formas. La primera forma, amados hermanos, cuando Roma fundó colonias a lo largo de fronteras exteriores del imperio para mantener el ritmo y protegerse de los invasores que querían invadir Roma, el capitalicio, o la ciudad, o el presidente, podríamos decirlo, el imperio romano, mandaba a los soldados veteranos listos para su retiro a vivir a ciudades lejos del imperio. Y en base, cuando ellos llegaban a esta ciudad, se les otorgaba a ellos la ciudadanía si se establecían en aquellas ciudades, ¿ya? Y es por eso que más tarde a estas ciudades se les otorgaba el título distintivo de colonia romana. O sea, era una Roma en miniatura. Y es por eso que ellos, como cultura, adquirían del Imperio Romano todo lo que era su lealtad fanática a Roma, todo lo que era el uso romano, el lenguaje latín, ¿no es cierto?, los títulos, las costumbres, la forma de vestirse, todo eso lo adquirían por ser una colonia pequeña romana. Y ellos, amados hermanos, rehusaban a permitir ninguna infiltración de influencia local de cualquier tipo. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos rechazaban por completo la influencia del mundo que los rodeaba conforme al pensamiento que ellos tenían. Y es por eso que quiero que vaya a Hechos, capítulo 16, del versículo 20 al 21, donde habla la palabra del Señor y dice que donde Pablo y Silas fueron presentados delante de los magistrados por alboroto según ellos, a causa de las enseñanzas que Pablo y Silas daban, que para ellos no era lícito, la cual terminaron ellos siendo azotados, rechazando todo de parte de estos grandes hombres. Y allí nos damos cuenta, amados hermanos, que ellos daban todo por su ciudadanía. Ellos eran muy fanáticos, ellos no recibían otra enseñanza que no fuera la enseñanza del mismo imperio. Ellos daban todo por su ciudadanía. Por esto Pablo replica sus palabras diciendo en el capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, la ciudad de Filipo encajaba perfectamente con el plan maestro de Pablo. Su ubicación era tan estratégica, amados hermanos, en la vía egnatia, que garantizaba la difusión, mejor dicho, del evangelio en todo el imperio romano. Era como una vía en la cual Pablo aprovechó para que cuando el evangelio se propagara y toda la gente que pasaba por esa vía, que iba al exterior, pudiera ser evangelizada, alcanzada por el evangelio de Cristo. Y entendemos, amados hermanos, como lo hemos estudiado también hace meses atrás, la iglesia del Apocalipsis. Ellos creían en diferentes dioses, eran politeístas. Su religión consistía, amados hermanos, aquí en Filipos, en cultos que no se basaban en doctrina, sino que habían dos tipos de cultos. El culto en el hogar, que unía a las familias, ¿ya? Y el otro culto era el culto público, que estimulaban el patrimonio social de esta cultura y el respeto al imperio. Y en los días de Pablo ya se estaba practicando ya lo que era el culto al emperador, como lo vimos en la iglesia de Apocalipsis. Y es importante, amados, entender en qué situación estaba la iglesia. Ya conocemos ya dónde estaba ubicada Filipos, pero ahora la intención de Pablo es escribirle a la iglesia, el por qué. Pablo, acompañado de Silas y Timoteo, dice la palabra del Señor que llegaron a Troas en su segundo viaje misionero, y usted puede leerlo más adelante o en su casa, y en Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 40. Habla de cómo Pablo y Timoteo y Silas se embarcaron de camino a Troas para poder llegar ahora a Filipos. Y en Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 40, amados hermanos, se nos describe la fundación de la iglesia en Filipos. Cómo fue fundada la iglesia en Filipos.
Y Pablo, amados hermanos, realizó varios intentos, y esto lo hemos visto, lo hemos estudiado en la Escritura. De hecho, lo hemos estado estudiando en el libro de Hechos, en la escuela bíblica. ¿Se acuerdan que Pablo trató de hacer varios intentos para ir a diferentes lugares, pero el Espíritu Santo se los prohibió? ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Cuando el Espíritu Santo les prohibió, y eso está en Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 7, y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo estaba tratando de ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo nuevamente no se lo permitió. Por tanto, amados hermanos, se dirigió Pablo por el camino a Troas, sin saber en realidad el porqué. Y mientras Pablo, amados hermanos, estuvo en Troas, experimentó la increíble visión de un hombre en Macedonia que gritaba: ven y ayúdanos, visítanos, pasa por aquí. ¿Se acuerdan de ese relato, no es cierto? Y a través de esa única visión, amados hermanos, el Espíritu Santo cambió la cuna de la sociedad e impulsó a Pablo a través del Espíritu Santo a ir por Europa con el glorioso Evangelio. Y a partir de ese día, amados hermanos, el mundo nunca ha vuelto a ser igual. Solamente por una dirección del Espíritu Santo. No vayas para acá, no vayas para acá, ve por este lugar. El tan solamente ir por ese lugar cambió el mundo. Y allí nos damos cuenta de la soberanía de Dios, amados hermanos. Desde Troas, nuevamente Pablo arribó al puerto europeo o macedonio de Neápolis, de la ciudad, y de inmediato continuó a la estratégica ciudad de Filipos, a la cual también ahora se agrega un nuevo participante al grupo, Lucas. Hace compañía también a Pablo, a Timoteo y a Silas. Se une al grupo y una vez en la provincia de Macedonia llegaron a Filipos. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¡Wow! Según el relato bíblico, amados hermanos, que acabamos de leer, se dice que el grupo estuvo unos días en la ciudad. ¿Pero qué estuvieron haciendo? Quizás esos días lo ocuparon en orar. Quizás esos días lo ocuparon en planificar. Quizás esos días lo ocuparon en conocer a la gente e indagar dónde podían reunirse los pocos creyentes judíos para la oración. Y según las leyes rabínicas, amados hermanos, debían haber más de 10 varones judíos para poder formar una sinagoga en cada ciudad. Si no habían 10 hombres judíos, no se podía formar una sinagoga, por ende no podían adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, no habían hombres judíos. Y aún así, amados hermanos, si habían judíos, sabían que los días sábados, el día de reposo, se juntaban en algún lugar, cualquiera sea el lugar, para adorar. De modo que ese día Pablo con el grupo misionero se levantó y salieron a la puerta de la ciudad dirigiéndose hasta el río Gangas, donde estaban reunidas un grupo de mujeres. Y Pablo, conforme a su costumbre, amados hermanos, comenzaba la evangelización siempre por los hombres. No sabemos, amados hermanos, si todas las personas que estaban allí, en este caso las mujeres, no sabemos si todas eran judías o había una gentil, pero es evidente que eran mujeres temerosas de Dios. Las mujeres recibieron con agrado a los cristianos y sentándose Pablo allí, como era la costumbre de los maestros judíos, el sentarse y empezar a predicar o a hablar, comenzaron a hablarles del evangelio. Pablo, Timoteo, Lucas y Silas. Y entre las mujeres que estaban allí, por eso le hacía hincapié al principio de la importancia de todo esto, amados hermanos, las mujeres que estaban ahí reunidas a la orilla del río, está una cuyo nombre es Lidia, dedicada a la venta de telas teñidas con color púrpura, de la cual
Esta mujer provenía de Tiatira, una ciudad de Lidia. La púrpura, amados hermanos, en concepto histórico, la púrpura se cotizaba a precios muy altos, ¿ya? Por los trabajos de su elaboración, precisando a veces, quizás, amados hermanos, 10.000 moluscos para solo obtener 1 gramo de tinta. Y estas telas teñidas con el color púrpura eran consideradas como un artículo de alto lujo, la cual exigía un alto capital. Por eso decía yo que Lidia posiblemente sea una mujer de mucho dinero para poder vender telas con púrpura, porque para eso se requería capital. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estas telas, amados hermanos, eran usadas por emperadores, eran usadas por gente de alta nobleza y de una posición elevada en la sociedad. Esta mujer pertenecía a la clase, obviamente, por lo que hemos estado estudiando, a la clase adinerada, a la clase alta, como se aprecia, y entre otras cosas, por disponer también de una casa grande. Lucas, amados hermanos, define su situación espiritual como una mujer que adoraba a Dios. Así la describe Lucas en el libro de los Hechos. Esta mujer, amados hermanos, escuchó el mensaje de salvación a través de los labios de Pablo y al instante fue, dice como dice el relato bíblico, abierta su mente para comprender. Y luego de comprender, dice el relato bíblico que ella fue bautizada. Y una vez hecho esto, amados hermanos, ¿se acuerdan del relato? Dice que ella rogó para que el grupo misionero se quedara en su casa. Vuelvo a repetir, ¿por qué la información de Lidia? Porque posiblemente, amados hermanos, como esta era una mujer que tenía grande dinero y rogó al grupo que aceptara la hospitalidad, y esta hospitalidad, amados hermanos, posiblemente en esa casa grande, porque no cualquiera tenía una casa grande, posiblemente, amados hermanos, comenzó una relación allí en el dar y el recibir entre los filipenses y el apóstol Pablo. Posiblemente allí haya empezado la iglesia de Filipos. Como dice el apóstol Pablo en el dar y en el recibir, dice en el capítulo 4 de la carta a Filipenses, el versículo 15 y 16, lo puede leer, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino que vosotros solos, pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y aquí nos deja algo hermoso de esta iglesia. Era una iglesia muy colaboradora. Era una iglesia muy participativa. Era una iglesia muy bondadosa, dadivosa. Daba mucho para el sostenimiento del ministerio del apóstol Pablo. Y es de destacar, amados hermanos, en esta noche también, conforme a la Escritura, la importancia que las mujeres tienen en la obra de Dios. Sí, hermanos. Estableciendo iglesias. Imagínense, en el tiempo ya apostólico, con Lidia, yo pregunto, ¿habrá mujeres hoy en día como aquellas mujeres? La gran riqueza, amados hermanos, que la mujer aporta a la iglesia es totalmente evidente. Especialmente en el ejercicio de los dones, que como cristiana es dotada por el Espíritu Santo, y una iglesia que tiene la bendición de tener mujeres cristianas comprometidas con el Evangelio es una iglesia dinámica y una iglesia en crecimiento, no una iglesia estancada. Y este ejemplo de las mujeres en la congregación de aquel tiempo, amados hermanos, es vital para el día de hoy en cada iglesia. Siéntanse afortunadas, hermanas mujeres, pero sean más afortunadas aún siendo partícipes de la obra del Señor. Debemos recordar también, amados hermanos, que no tan solamente el relato bíblico en Filipenses habla de una mujer llamada Lidia. ¿Se acuerdan ustedes también de esta mujer que fue liberada por un espíritu de adivinación? Cuando llegó Pablo, entró a Filipos, había una mujer, ¿no es cierto?, que era prácticamente esclava de sus amos y que gracias al espíritu de adivinación que tenía ella, los amos tenían dinero. ¿Y ella qué dice? He aquí los varones de Dios, ¿no es cierto? Siervos de Dios.
de Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo le aguantó una, le aguantó dos. Y ya hubo un momento en que Pablo ya no le aguantó y le echó fuera al demonio. Y eso acabó con la economía de estos hombres. Y eso causó, amados hermanos, que ahora hubiera persecución en este grupo de misioneros que habían ido a abrir obra a Filipos. Y, amados hermanos, recordar también, como no, el relato bíblico del carcelero de Filipos, que cuando vino el terremoto, ¿no es cierto?, cuando Pablo estaba en la cárcel después de esta situación, Pablo estaba en la cárcel junto a los demás discípulos, ¿no es cierto?, y empieza un terremoto y el carcelero saca su espada para matarse. ¿Por qué se iba a matar? Porque iba a perder ahora el honor de ser soldado romano, dejando escapar a todos los reos. Pero ¿qué dice Pablo? Alto, estamos todos aquí. Y automáticamente él llega y le dice a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo, ¿qué le dice? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Quizás, amados hermanos, todos estos personajes fueron los pioneros en la iglesia de Filipos. El autor de esta carta es Pablo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta carta fue escrita desde la cárcel, amados hermanos. De hecho, Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón fueron enviadas desde Roma. 3 de ellas enviadas por medio de Tíquico y Onésimo, mientras que la escrita a los filipenses fue remitida por Epafrodito. Más adelante vamos a hablar quién es Epafrodito, quien había sido portador de la ofrenda para el apóstol Pablo, en el cual hablaremos más adelante. La primera prisión en Roma ocurrió en los años 60 al 62 después de Cristo. Por consiguiente, amados hermanos, es posiblemente que esta carta haya sido escrita a principios del año 61 o a mediados del año 62 después de Cristo. Porque estos datos son importantes, amados hermanos, porque debemos comprender en la línea de tiempo el por qué Pablo está escribiendo. ¿A quiénes va dirigida esta carta? Durante la prisión en Roma, el apóstol Pablo recibe la visita de Epafrodito, un creyente, amados hermanos, que era de la iglesia de Filipo, ya constituida la iglesia, ojo, ya constituida la iglesia envía a este hombre, a este joven, ¿no es cierto?, enviado por la iglesia, en la cual este hombre era portador de una ofrenda para el sostenimiento de Pablo. Y asimismo, como ocurría, amados hermanos, Epafrodito también le trae un informe de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia? Debemos dejar claro, amados hermanos, en esta noche que la iglesia de Filipo era una congregación firme, era una iglesia espiritualmente hablando firme, era una iglesia totalmente en comunión, se amaban los unos con los otros, eran dadores también, amados hermanos, y Pablo les manda un mensaje, ya que Epafrodito les dice la situación que estaba pasando. Y como en todas las iglesias pasa, habían 2 mujeres que estaban poniendo en contra. ¿No habrán aquí mujeres también que de repente tienen sus roces? Bueno, esto ya estaba ocurriendo en la iglesia de Filipo. ¿Quién? Dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Posiblemente las cortinas eran rosadas, Síntique las quería de color morada. Cosas así, problemas que habían entre mujeres. Y hoy sucede mucho en la iglesia, amados hermanos. Y ahora debemos comprender el motivo de esta carta. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Primero la escribe en agradecimiento por las ofrendas, ¿no es cierto? Él les escribe para expresarles por esta ofrenda, amados hermanos, con gratitud por lo que estaban recibiendo. Aún así, Pablo, viviendo quizás en una forma incómoda en la cárcel, la iglesia se preocupó de Pablo de enviarle sustento y sostenimiento. Nunca le dejó a su ministro, aquel que fundó la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que él expresa su reconocimiento ante Dios orando por ellos. Pablo en Filipenses capítulo 1 del versículo 3 al 11, amados hermanos, ora por ellos en gratitud.
Dos, ¿por qué Pablo escribe esta carta de Filipenses? Porque él quiere hacer algunas orientaciones para la vida espiritual. Quiere enseñarle a la iglesia a cómo vivir de una manera espiritual, como Dios quiere que la iglesia viva, expresando ahora el deseo de que vivan conforme a su condición celestial. Y cuando me refiero a su condición celestial, estoy hablando a conforme a una persona salvada, conforme a una persona cristiana que ha recibido el don de la salvación. Por ende, Pablo les motiva a vivir en santidad, les motiva a vivir en su condición celestial. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1 del versículo 27 al 30. Dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo le está diciendo: por favor, filipenses, vivan como personas cristianas, dando testimonio. Les escribe también para que manifiesten unanimidad, para que estén en unión. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo: haya más comunión entre ustedes, haya más sentir en unión entre ustedes. Les escribe, amados hermanos, que la obediencia y la entrega a Cristo sea su mismo sentir. Que prosigan a la meta que es Dios, estableciendo para la carrera cristiana un sentir. Que sean humildes, que sean obedientes, que sean santos. ¿Qué otro motivo de escribir esta carta? Es también para advertirle de los peligros que, como lo leíamos hoy día en la escuela bíblica, falsos maestros pudieran generar en la iglesia, especialmente judaizantes, en estos tiempos legalistas, que pudieran causar daños a la iglesia. También, amados hermanos, el apóstol Pablo, a través de la carta a Filipenses, los exhorta en el gozo en el Señor, que los creyentes se gocen por lo que Dios está haciendo en la situación en que Pablo se encontraba. ¿Y cómo se encontraba Pablo? En una cárcel, encadenado y junto a un romano. Pablo los llama a estar firmes en la fe, a estar firmes, a gozarse en las situaciones en que se encuentren, ya sean penas, tristezas, dificultades, problemas. Estad pues firmes. Amados hermanos, veremos en este estudio de Filipenses estos meses 4 actitudes que mantienen el gozo con respecto al capítulo 1. Veremos la mente sencilla. Sencilla proviene del latín singulus y en este caso significa de un solo propósito, un solo ánimo, un solo sentir. El decir que cada creyente debe tener una mente sencilla, amados hermanos, no significa tener una mente simple, no significa ser falto de conocimiento, no, o falto de aspiraciones, no. El apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus, más fuerte, caminos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Doble ánimo en este texto, amados hermanos, no significa una doble porción de ánimo, sino dos ánimos que son totalmente contrarios. Hoy día quiero ir a la iglesia. Hoy día busco del Señor. No, mañana no. Hoy día predico de Cristo, mañana ando tomando. El hombre de doble ánimo es inconstante por cuanto vacila en dos propósitos.
La razón por la cual muchos, amados hermanos, ponga atención en la razón por la cual muchos cristianos se perturban por causa de las pruebas, por causa de las circunstancias, o pierden la esperanza, o viene no sé si le ha pasado a ustedes, la desesperanza, ¿no es cierto?, por prueba, por dificultades. La razón por la cual muchas personas se perturban, amados hermanos, es porque no cautivan una mente sencilla. Pablo expresa esta actitud de la devoción del corazón sencillo hacia Cristo de esta manera, porque dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es y el morir es ganancia. En el capítulo 1, amados hermanos, vamos a estar estudiando lo que Pablo escribe de esas circunstancias difíciles y cómo él se enfrenta con ellas abiertamente. Pero, amados hermanos, sus circunstancias no pueden robarle el gozo. Vemos a una persona detrás de rejas escribiendo con el gozo y con la alegría más grande, animando a los que estaban libres afuera. Las circunstancias no pueden robarle el gozo porque él no vive para gozar de las circunstancias, sino que vive para servir a Cristo Jesús. Es un hombre con un solo propósito. Él dice en Filipenses 3:13, dice, una cosa hago, o una cosa sé. No mira la circunstancia en sí misma, sino en relación a Cristo Jesús. No es el prisionero de Roma, sino que el prisionero de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, amados hermanos, se regocijó en las circunstancias difíciles porque éstas le ayudaron a fortalecerse. Ponga atención, si usted está pasando dificultad, si usted está desanimado, si usted tiene problemas, mire lo que el apóstol Pablo está compartiendo en esta noche con nosotros. Pablo se regocijó en esas pruebas, en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque éstas les ayudaron a fortalecer su relación ¿con quién? ¿Con el vecino? ¿Con el banco, la deuda que tiene? ¿Con la necesidad? ¿Con el problema? No. Le ayudó para fortalecer su relación y comunión con otros creyentes, dándole la oportunidad de llevar a otros a Cristo y fortalecer su relación con Dios. Que nuestros problemas, que nuestras dificultades sean con ese fin, de fortalecer la relación, no alejarnos más, sino que acercarnos más a Cristo. En el capítulo 2 vamos a estar hablando sobre la mente sumisa. Aquí en este capítulo Pablo hace un enfoque a la humildad. En este capítulo Pablo se concentra ya no en él, o ya no en otras cosas, sino que se concentra en la gente, en los que estaban allá en Filipo. Y el versículo clave es el versículo 3 del capítulo 2. Miren lo que dice el capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si en el capítulo 1 Pablo coloca a Cristo primero, en este capítulo Pablo pone a la gente en segundo lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que él mismo se coloca al último. Y eso pasa hoy en día, difícil. ¿Por qué? Porque todos quieren el yo. La iglesia tiene que girar en torno a mis deseos. No, amados hermanos, Dios nos ayude. Pablo puso a Cristo, después puso a los demás y al último se puso él. Y por lo general, amados hermanos, la razón por la cual la gente quizás nos irrita, nos molesta muchas veces, es porque no podemos hacer nuestra propia voluntad. Y eso trae conflictos frecuentes, ¿sí? Mas el creyente, amados hermanos, con la mente sumisa, no espera ser servido por otros. Él sirve a los demás. ¿Cómo está la iglesia? Dios nos ayude. Él considera el bienestar de otros como más importante que sus propios planes y sus propios deseos. ¿Cómo está usted? En el capítulo 3, amados hermanos, vamos a hablar sobre la mente espiritual. Pablo, hermanos, usa 7 veces la palabra cosa y cosas. Él hace hincapié en que la mayoría de la gente, amados hermanos, piensa en lo que está aquí, en lo terrenal. Pero el creyente con la mente espiritual se ocupa de las cosas celestiales.
Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses. Puede ir usted. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de lo que les dije al principio de esta ciudad de Filipo, que era una Roma en miniatura? Estos daban todo por el imperio terrenal. Pablo les habla, le dice, nuestra ciudadanía no es de acá, es de allá arriba. Bendito sea el nombre del Señor. La persona, amados hermanos, con mente espiritual mira las cosas de este mundo desde un punto de vista celestial, y es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque la búsqueda de las cosas les está robando el gozo a la gente. ¿Se ha dado cuenta usted? El rico no para de saciar esa sed por tener más. Y eso también, amados hermanos, también pasa en los creyentes. Hay creyentes, amados hermanos, que las cosas les están robando el gozo. Pregúntese usted en esta noche, ¿qué le ha estado robando el gozo a usted? Para que diga, estoy desanimado, estoy desanimada, estoy triste. ¿Qué cosas nos han estado robando el gozo? Porque muchas veces, y se lo digo con mucho respeto, verle en la cara y llegar con una cara triste a la iglesia denota muchas cosas. Queremos poseer cosas y después nos damos cuenta de que las cosas nos poseen a nosotros. Es así, amados hermanos. Y el único camino a la victoria y al gozo es el de tener una mente espiritual y mirar las cosas desde el punto de vista de cómo Dios las mira. En el capítulo 4, amados hermanos, estaremos hablando sobre la mente segura. ¿Está seguro usted en Cristo? ¿Sí? ¿Está seguro de Cristo? Gloria al Señor. La preocupación de Pablo, amados hermanos, es sencillamente el error de pensar incorrectamente con la mente y de sentir incorrectamente con el corazón. O sea, pensamos incorrectamente con la mente y sentimos incorrectamente con el corazón. Pablo hace un llamado a pensar correctamente con la mente y sentir correctamente con el corazón. Pensar correctamente a través de las circunstancias, de la gente y de las cosas. Debemos pensar correctamente, no incorrectamente, porque esas cosas nos quitan a nosotros el gozo. Quizás si tenemos una mente sencilla, una mente sumisa, una mente espiritual, no nos será difícil vencer sobre la preocupación. No, amados hermanos, no será difícil, sino que al contrario, lo que necesitamos, amados hermanos, es algo que nos guarde. ¿Que nos guarde en qué? Nuestro corazón, que guarde nuestra mente, para que las preocupaciones o las circunstancias o los problemas no penetren en el corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 4, el versículo 7, dice esto con respecto a esto que hemos estado estudiando. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, o sea, vuestra mente en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. La palabra guardar, amados hermanos, es un término militar. ¿Por qué? Esta palabra quiere decir estar de guardia, vigilar. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Pablo de esa manera? Él lo dice con base y con fundamento. Él lo escribió encadenado a un soldado que lo guardaba y lo vigilaba todo el santo día. A eso se refiere Pablo con guardar, con velar. Dios nos ayude. En este capítulo Pablo describe, amados hermanos, los recursos espirituales que el creyente tiene en Cristo. La paz de Dios, el poder de Dios y la provisión de Dios. Y yo hago una pregunta. Con estos recursos, ¿por qué hemos de preocuparnos? Nosotros tenemos la paz de Dios para guardarnos. Y tenemos al Dios de paz para guiarnos. La paz de Dios viene cuando oramos correctamente.
La paz de Dios viene cuando pensamos correctamente. La paz de Dios viene cuando vivimos correctamente. Por eso el apóstol Pablo le hace hincapié a la iglesia de Filipos a vivir conforme a lo celestial, conforme al cristiano, conforme a la salvación, conforme a la mirada de Dios, con un varón perfecto en santidad, en guardar vuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo habla de este Dios de la paz, el Dios que guarda nuestro corazón, el Dios que guarda nuestra mente. ¿Para qué? Para pensar correctamente, para orar correctamente, para vivir correctamente. Y este es el secreto del apóstol Pablo ante todas sus circunstancias. La pregunta es, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Y este estudio, amados hermanos, nos debe a nosotros convencer de que es posible vivir de gozo cristiano a pesar de las circunstancias. Hubo un hombre que lo logró y se llama Pablo. No temer, amados hermanos, cuando el camino se torna difícil. Cuando usted vea que su camino se torna difícil, no tenga miedo. El Dios de paz guardará su mente, guardará su corazón. La pregunta es, ¿cómo podemos poner todo esto en práctica? Primero, asegúrate, amados hermanos, de que eres creyente. ¿Por qué? Pablo escribió esta carta, dice el capítulo 1, versículo 1, dice, todos los santos en Cristo Jesús. La palabra santo, amados hermanos, significa sencillamente una persona apartada. ¿Para quién? Para Dios. Cuando te entregas a Cristo, amado hermano, ya no perteneces a este mundo. No perteneces a este mundo. Perteneces a Dios y has sido apartado para su gloria. No para la tuya, para la de Dios. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Reconociendo nuestros errores. Si hemos sido de doble ánimo, si hemos sido orgullosos, orgullosas, con mentes mundanas y llenos de preocupaciones, entonces, amados hermanos, estamos pecando. Estamos pecando. Y entre más pronto lo confesemos a Dios, más pronto Dios llenará de gozo nuestras vidas. Algunas personas están realmente orgullosas del hecho de que se preocupan a pesar de que Cristo dice en Mateos capítulo 6, versículo del 24 al 36, dice la palabra del Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, que ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su sabiduría, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pregunta nuevamente Dios, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amados hermanos, ¿cómo podemos practicar todo esto? Rinde tu mente, tu cuerpo, tu corazón a Cristo diariamente. Pídele, amado hermano, que te dé una mente sencilla, que te dé una mente sumisa, que te dé una mente espiritual, una mente segura. Yo pregunto en esta noche a cada uno de ustedes, ¿estás seguro de aquel que transformó tu vida?
¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro de aquel que murió en la cruz? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro de Dios? ¿De verdad? ¿Y por qué estamos tristes? Cuando te das cuenta de que has perdido tu gozo durante el día, pregúntate, ¿he sido de doble ánimo? ¿He sido orgulloso o orgullosa? ¿Estoy codiciando cosas? ¿Estoy preocupándome? Si eres culpable, amado hermano, amada hermana, confiesa tu pecado al instante y pídele a Dios que restaure tu mente para que seas como Él quiere. Busca oportunidades en las que puedas tu mente poner a trabajar, porque Dios no nos deja estar ociosos. Si en verdad, amado hermano, quieres una mente sencilla, puedes estar seguro de que el Señor arreglará las circunstancias para que puedas empezar a ejercitar esa vida espiritual. Les voy a contar una anécdota. Quizás a alguno le ha pasado o le puede pasar. Una nueva creyente le dijo a su pastor un día: yo le pedí al Señor que la verdad de Filipenses 1:21, si alguien lo puede leer, Filipenses 1:21, que lo lea en voz alta, por favor. Filipenses 1:21. Wow. Porque para mí el vivir es y el morir es. Mire lo que dijo. Yo pedí, le dijo esta mujer a su pastor, le dijo, yo pedí al Señor que la verdad de Filipenses 1:21, o sea, para mí el vivir el Cristo, morir el ganancia, fuera una realidad en mi vida. Y usted no se imagina lo que me sucedió, le dijo al pastor. Fui a parar a un hospital. Y el pastor le preguntó, hermana, ¿acaso buscaste oportunidades para hacer progresar el evangelio de la manera en que Pablo lo hizo en Roma? Y su semblante cayó y replicó y dijo, no, pienso que no lo hice. Pasé la mayor parte del hospital quejándome. Amado hermano, amada hermana, en este estudio de Filipenses descubriremos muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos mandará pruebas frecuentemente a nuestras vidas, con el solo fin de ayudarnos a desarrollar nuestras actitudes espirituales. El aprendizaje, amado hermano, y el vivir van de la mano. Usted no puede aprender sin vivir. Tiene que vivir y aprender y vivir. Dios nos dará, amados hermanos, la gracia que necesitamos para cada demanda de parte de Dios. Y antes de terminar, quiero terminar citando lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Dejémoslo hasta allí. Amor, gozo y paz. Amado hermano, amada hermana, dejemos que ese fruto, que esos frutos crezcan en nuestras vidas desde ahora en adelante. Sus problemas, sus dificultades ayudan para bien a que estos frutos florezcan. Posiblemente alguien no tiene amor y Dios lo va a probar en amor. Posiblemente alguien no tiene paz y Dios lo va a hacer estallar. Posiblemente alguien no tenga gozo y Dios lo va a hacer llorar. Pero con el único fin de que esto, amados hermanos, crezca en nuestra vida personal. Amén. El próximo domingo empezamos con Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, hasta terminar el libro de Filipenses. Dios nos ayude y le invito a orar en el nombre del Señor Jesús.